Buenos días, damos comienzo a nuestra clase de hoy, semana número 10, en la cual nosotros vamos a continuar viendo conservación de momentum lineal y esta semana en particular nos enfocaremos en lo que es colisiones bidimensionales. Primero un pequeño recordatorio de qué es lo que habíamos visto antes. Como para refrescar la memoria. Nosotros antes habíamos definido una cantidad llamada momentum lineal. El momentum lineal, que se abrevia con la letra P minúscula, se define como el producto de la masa por la velocidad de la partícula. Nosotros habíamos visto también de que la segunda, no, perdón, eh, sí, la segunda ley de Newton aplicada al caso del momentum lineal nos dice que, en definitiva, el cambio de momentum se puede expresar como una fuerza media por el tiempo en el cual estuvo transcurriendo esa fuerza media. Al cambio de momentum es algo que nosotros le llamamos impulso. Y esta ecuación completa se le denomina también a veces aproximación impulsiva, que es válida siempre que las fuerzas en cuestiones sean más o menos constantes, o bien que los tiempos sean cortitos. Por ejemplo, un golpe o un choque violento. En ese caso, uno tiene que la aproximación impulsiva está bastante bien. Y de esa forma uno puede calcular una fuerza media sin mayor drama. Y hemos visto de que también uno puede calcular impulso a partir de un gráfico como el área bajo la curva en un gráfico fuerza versus tiempo. Entonces, la versión de la integral es la que a lo mejor ustedes podrían ya conocer en algún curso más avanzado o ya una vez que ustedes ya hayan pasado cálculo. Pero en definitiva lo que esto nos dice es que en un gráfico bidimensional, sí, de dos ejes, ustedes pueden calcular el impulso con el área bajo la curva. Eso es lo que nosotros interpretamos de esta integral. Perdón, aquí se me movió un poquito la pizarra, denme un segundito. Habíamos visto que existían, dependiendo de la relación con la energía, habían 4 tipos de colisiones. Aquí me adelanté un poquito, porque había olvidado decir de que en sistemas aislados, el momentum total se conserva. Que eso es algo que uno aprovecha en los cálculos de colisiones.
Y ahora sí vamos a hablar de los tipos de colisiones. En los tipos de colisiones nosotros habíamos distinguido tres tipos fundamentales. En realidad cuatro, pero hay tres que son los que más destacan aquí. Las primeras eran las colisiones completamente inelásticas, que también tenían otro nombre. ¿Cuál era el otro nombre que tenían estas colisiones? ¿Lo recuerdan? Bueno, si lo olvidaron, no importa por el momento. Para el control no se les puede para la prueba no se les puede olvidar, eso sí. Las colisiones completamente inelásticas también se conocen como colisiones plásticas. ¿Ya? Las colisiones plásticas son aquellas en las que los cuerpos, después de una colisión, terminan juntos o, digamos, entre comillas, pegados. Tal vez uno podría pensar en dos bolitas de plasticina que colisionan. Lo más probable es que si uno consigue hacer que estas bolitas colisionen, van a terminar andando quizás para dónde, pero juntas, queden pegadas. En el extremo opuesto a las completamente inelásticas, aquí olvidé mencionar algo, es que en los cuerpos, en las colisiones inelásticas se pierde energía cinética. En el extremo opuesto, ahora sí, de las colisiones completamente inelásticas, están las colisiones elásticas. Las colisiones elásticas, los cuerpos, en las colisiones elásticas, perdón, los cuerpos finalizan separados. Pero no solo eso, sino que lo importante de las colisiones elásticas es que se mantiene la misma cantidad de energía cinética. Se conserva la energía cinética. Eso es tal vez lo importante de las colisiones, no tal vez, sino que eso es realmente lo importante de las colisiones elásticas, que son colisiones en las que se conserva la energía cinética. Ya en un punto intermedio entre ambas, existen las colisiones inelásticas, que al igual que en las elásticas, los cuerpos finalizan separados, pero se parecen en algo a las completamente inelásticas en que se pierde energía cinética. Y un caso que nosotros en realidad vamos a ver poco es el de las colisiones explosivas.
La característica fundamental de las colisiones explosivas tiene que ver con la energía cinética. Y esta es que, entre comillas, se gana energía cinética. Entonces ustedes tenían, por ejemplo, una roca, algo típico que pasa en minería, por ejemplo, y alguien le coloca un explosivo dentro. La roca al comienzo, estando quita, no tiene energía cinética. Sin embargo, una vez que activa los explosivos, la roca va a estallar, los trozos de la roca van a salir disparados en cualquier dirección, pero claramente la energía cinética ahora de cada uno de esos trozos, si uno la suma, va a ser mayor que cero. Al comienzo era cero. Así que se ganó energía cinética. Ese es un ejemplo simple de colisión explosiva. Ahora, dentro de los tipos de colisiones teníamos estas cuatro, y para ustedes resolver un problema, tienen que aplicar lo que se sabe de momentum y la información que hay respecto de la energía. Para resolver problemas, en el fondo, tenemos que aplicar el hecho de que el momentum total al inicio tiene que ser igual al momentum total al final. Cuando digo final me refiero después de la colisión y al inicio me refiero antes de la colisión. ¿Ya? Pero puede ser de que eso no sea suficiente. Puede ser que nos falte información. Y esa información tiene que ver con la energía. Pero nosotros aquí tenemos una versión más simplificada de eso, que es algo llamado coeficiente de restitución. El coeficiente de restitución, que nosotros lo abreviamos con la letra E, se escribe como el negativo de la diferencia de las velocidades al final, dividida por la diferencia de las velocidades al inicio. Este es el coeficiente de restitución. Ahora, si ustedes hacen el cálculo con cuidado, pueden darse cuenta de que cuando el coeficiente de restitución vale 1, estamos hablando de una colisión elástica. Cuando E vale 0, echemos un vistazo. Si el coeficiente de restitución vale 0, es porque el numerador de esta fracción vale 0. O sea, velocidad final 2 y velocidad final 1 son iguales. Eso ocurre cuando los dos cuerpos quedan pegados. Cuando los dos cuerpos quedan pegados, salen con la misma velocidad final, con la misma rapidez final y mismo sentido de movimiento. Esa es la velocidad. Entonces, en este caso, estamos hablando de una colisión plástica o perfectamente inelástica. Y por lo tanto, si uno tiene un coeficiente de restitución que esté entre 0 y 1, ahí estamos hablando de colisiones inelásticas.
Ahora, un caso poco trabajado es el del coeficiente de restitución mayor que 1. ¿Qué eso ocurre cuando las colisiones son de tipo explosivas? Ahora, incluso aquí uno puede tener un coeficiente de restitución infinito si es que las velocidades iniciales eran las mismas o eran ambas iguales a cero. En ese caso, uno no puede usar el coeficiente de restitución. El infinito no sirve para calcular ahí. Y eso fue lo que nosotros alcanzamos a ver hasta la semana pasada. Entonces, en resumen, vimos momentum lineal, vimos la relación entre impulso, fuerza media y tiempo de aplicación, vimos cómo calcular impulso en un gráfico, vimos la conservación del momentum en un sistema aislado, o sea que no hayan fuerzas extras actuando, los tipos de colisiones existentes y el coeficiente de restitución. Eso fue lo que nosotros alcanzamos a ver la semana pasada. Y antes de continuar, quiero saber si hay dudas con esta materia hasta ahora, con algo de los conceptos que hemos visto. Ok, si no hay dudas, comencemos. Recuerden que si tienen dudas pueden preguntar a través del foro o en última instancia a través del correo electrónico. También me pueden preguntar mañana también. Em, pero hasta antes del martes, porque el miércoles ya es la prueba. Ok, entonces ya comencemos con lo que nos convoca para el día de hoy, que es lo relacionado con colisiones bidimensionales. Resulta que en una colisión bidimensional también se conserva el momentum lineal total. Solo que aquí ya hay que trabajarlo a nivel de vectores bidimensionales también. Entonces estamos hablando que aquí cada componente se trabaja en forma independiente. O dirección, si quieren llamarle. Se trabaja independientemente. En otras palabras, ustedes tienen que trabajar una conservación de momentum lineal total al inicio y al final, una para X y otra para Y. O si ustedes quieren trabajarlo inmediatamente con vectores, es la misma cosa.
Y ahí uno también se puede preguntar, oiga, ¿y qué pasa entonces con el coeficiente de restitución? Resulta que aquí vamos a hablar un par de conceptos que influyen mucho en una colisión bidimensional, que son los conceptos de plano de contacto y línea de impacto. Resulta que si ustedes tienen una colisión bidimensional, por ejemplo, aquí voy a colocar dos pelotitas, voy a suponer que estas me quedaron perfectas. Eh, Supongamos que esta pelotita se mueve hacia la izquierda y esta se mueve en diagonal. Después de un tiempo, esta pelotita se habrá movido para acá y esta se habrá movido para acá. Voy a cambiar un poquito la dirección. Ahora, podría ocurrir que por la forma en la que ocurre la colisión, no choquen exactamente de frente, sino que choquen ligeramente desviadas, digamos. Que eso es lo que mayormente ocurre en una colisión en general. Aquí, por un pequeño momento, nos estamos saliendo de la aproximación de partículas y ya estamos considerando cuerpos con un tamaño un poquito más grande. Entonces pueden ver de que aquí, justo donde ocurre el contacto, se da la interacción. Y ahí es donde nosotros vamos a denominar dos conceptos. Espérenme un segundito, déjenme colocar la regla en posición. Primero, uno puede aquí definir un plano que es en el que ocurre la colisión. El plano donde ocurre la colisión es este de acá. A este le vamos a llamar plano de contacto. Y es en ese plano donde uno puede aproximar, ok, esto es como un choque entre un cuerpo y otro cuerpo bidimensional, en el cual en una dirección chocan, pero en la otra en realidad no. Ahora, este plano de contacto, en el fondo, viene a indicar qué es lo que siente cada partícula. Cada partícula siente como que la otra partícula está chocándolo en forma normal a esta superficie. Aquí yo les hago una pregunta. ¿Las fuerzas normales en qué dirección ocurrían? Cuando veíamos la primera parte del curso, mecánica, leyes de Newton. La fuerza normal de una superficie contra un cuerpo, ¿en qué dirección ocurría? Perpendicular a la superficie, como alguien me pregunta en el chat. Efectivamente, recuerden que en una situación de contacto entre una superficie y un cuerpo, la fuerza normal siempre ocurría perpendicular a la superficie. Entonces, en una situación de una colisión bidimensional, lo que hace este plano de contacto es hacer el símil entre un cuerpo y una superficie, solamente que en este caso la superficie vendría siendo una porción del otro cuerpo. Y en ese caso ocurre de que existe una fuerza, por un lado,
Si a este cuerpo le llamamos cuerpo 1 y a este le llamamos cuerpo 2, aquí primero hay una fuerza del cuerpo 2 sobre el 1, y hacia abajo está la reacción, que es la fuerza del cuerpo 1 sobre el 2. Estas dos fuerzas ocurren a lo largo de una línea que es perpendicular a al plano de contacto, y esa línea, a esta línea imaginaria que está aquí, le vamos a dar el nombre de línea de impacto. Entonces, recapitulemos. Si tenemos dos cuerpos que van a colisionar y no colisionan exactamente de frente, la colisión ocurre entonces en una dirección levemente diferente, y uno puede aproximar el contacto como si fuese un contacto entre dos partículas respecto de un plano de contacto, y las fuerzas normales que ocurren ahí ocurren a lo largo de una línea llamada línea de impacto. Entonces, ¿qué pasa con el coeficiente de restitución? El coeficiente de restitución, digamos, se considera o se calcula a lo largo de la línea de impacto. A lo largo del plano de contacto no ocurre mayor interacción. Entonces, la parte importante de la conservación del momentum hay que considerarla sobre todo a lo largo de la línea de impacto. Si uno no la conoce, ahí uno tiene que calcular momentum con ambas componentes. Ahora, yo sé que así tal cual, esto parece un poco oscuro, parece un poco extraño, pero veamos si con un ejemplo queda un poquito más claro. Una pelota de tenis es lanzada a 10 metros por segundo horizontalmente a una altura de 2 metros. Determine la velocidad de la pelota después de dar el primer bote contra el suelo, si el coeficiente de restitución es 0.7. Entonces, una pelota de tenis es lanzada a 10 metros por segundo horizontalmente a una altura de 2 metros.
Determine la velocidad de la bola después de dar el primer bote contra el suelo si es que el coeficiente de restitución es 0.7. Entonces la historia es la siguiente. La pelota aquí avanza, trayectoria parabólica, llega al suelo y sube. Lo que a nosotros nos preguntan es cuál es la velocidad aquí. Ahora, ¿cómo ustedes determinarían primero la velocidad antes de colisionar? Me refiero antes de colisionar contra el suelo. Voy a cambiar el color para que se vea diferente. Antes de chocar contra el suelo, la velocidad de la pelota es, vamos viendo. Primera cosa, una primera pregunta que les voy a hacer. La pelota aquí parte con una velocidad horizontal de 10 metros por segundo. ¿Esa velocidad se altera? Me refiero, ¿la parte horizontal se altera en una caída? ¿Sí, no y por qué? En una caída, ¿qué aceleración existe? La de gravedad, efectivamente. ¿Y hacia dónde apunta la aceleración de gravedad? Hacia abajo. Entonces, como la aceleración apunta hacia abajo, solamente altera las componentes de la velocidad que van a lo largo de la línea, arriba y abajo. Entonces, en un movimiento parabólico, el movimiento en X es independiente del movimiento en Y. Por lo tanto, solamente se va a alterar la velocidad vertical. La horizontal se va a mantener. Entonces, tenemos que calcular la velocidad vertical. Y la velocidad vertical podemos calcularla con una de las tantas ecuaciones que hemos visto nosotros en cinemática. Les voy a proponer esta. Esta nosotros la habíamos visto varias veces en cinemática. Velocidad inicial en el eje Y es 0. Esta es la velocidad que nosotros no sabemos. El desplazamiento aquí son 2 metros hacia abajo y la aceleración son menos 9.8 metros por segundo al cuadrado. Así que la rapidez en Y va a ser la raíz de todo esto. Los menos se cancelan, queda positivo. Y ahora nosotros calculamos esto. Raíz de paréntesis 2 perdón, olvidé los paréntesis, 2 por 2 metros por una aceleración de gravedad. Y esto nos queda 6.26. Ahora, naturalmente aquí uno tiene dos soluciones, un más y un menos. En este contexto, ¿con cuál nos vamos a quedar?
con la negativa, porque es la que va hacia abajo. Estamos hablando aquí de que en esta situación la pelotita va cayendo, entonces la velocidad tiene que ir hacia abajo, no hacia arriba. Ok, entonces, ahora sí, tenemos antes de la colisión, esta es la velocidad. Podemos llamarle velocidad inicial. Es inicial en el sentido de antes de la colisión, ¿ya? Ya nosotros aquí analizamos el caso de la caída. Ahora estamos solamente analizando, lo que vamos a hacer ahora es analizar el caso de la colisión. Ahora, en la colisión, ustedes tienen aquí el suelo. Y tienen aquí la velocidad antes de la colisión. Después de la colisión va a salir con una cierta velocidad, que es la que nosotros estamos buscando. El suelo va a ejercer una fuerza. ¿Hacia dónde? Hacia arriba. Entonces, aquí no estamos considerando que la pelota rote, no estamos considerando roce por un momento. En esta situación, la fuerza del suelo es solamente la fuerza normal. Entonces el intercambio de momentum ocurre en la dirección vertical. Como el plano de contacto es el suelo, el coeficiente de roce, perdón, el coeficiente de restitución lo ocupamos en la dirección perpendicular, que es el de la línea de impacto. El plano de contacto es paralelo al suelo. Entonces el coeficiente de restitución se ocupa con las componentes verticales. Entonces, coeficiente de restitución va a estar aquí operando a lo largo de las componentes I, o sea, velocidad 2 final en I, menos velocidad 1 final en I, dividido por velocidad 2 inicial en I, menos velocidad 1 inicial en I. Supongamos que 1 es el suelo y que 2 es la pelota. El suelo, aquí estamos considerando que el suelo pertenece al planeta Tierra, que es un cuerpo muy pesado y que por lo tanto no se va a mover. Así que las velocidades del suelo antes y después del choque van a ser ambas ceros. La velocidad final en I no la sabemos, que es una de las cosas que queremos determinar. Pero la velocidad del suelo al final va a ser cero. Velocidad inicial en I, si nosotros miramos bien aquí nuestro hallazgo, vemos que la velocidad inicial de la pelota en el eje Y es menos 6.26. Aquí hay que considerar los signos. Entonces con esto tenemos que la velocidad 2 a lo largo del eje Y va a ser igual. Si ustedes aquí hacen el balance de los signos, les va a quedar que es 6.26 metros por segundo por E. Y el coeficiente de restitución me dijeron que era 0,7. Perdón.
Y esto nos da 4.38. Pueden ver que dio un signo positivo. Y tiene sentido porque esto va hacia arriba. Una vez que rebota la pelota, ahora ya no sigue bajando, ahora sube. Entonces esta es la velocidad en y. ¿Qué pasa con la velocidad en x? La velocidad en x se mantiene tal cual. Uno debería aplicar conservación de momentum, pero resulta de que como las fuerzas de interacción solo ocurren a lo largo del eje y, no hay alteración en las componentes x. Así que si la velocidad al comienzo eran 10 metros por segundo, al final van a seguir siendo 10 metros por segundo. Por lo tanto, la velocidad final de la pelota va a ser 10 metros por segundo en la dirección X y 4.38 metros por segundo en la dirección de Y. Este es un ejemplo de cómo se usa el coeficiente de restitución en un caso bidimensional. Voy a hacer un poco de zoom out aquí para que vean el problema completo. Denme un segundito antes de continuar. Y díganme si quedó alguna duda con respecto ya sea a la matemática o respecto al razonamiento físico aplicado para resolver este problema. Les doy unos segunditos para que lo vean y lo piensen. Ok, dado que por el momento no hay dudas, continuemos analizando algunos ejemplos. Me dicen en el chat que se entendió. Así que denme un segundito para mostrarles aquí un problema. Disculpenme, tengo un par de problemas con el computador, no me deja copiar aquí. Denme un segundito. Ahora sí creo que se me va a dejar copiar. Este es un problema también sacado del libro de Sears y Szymanski. Dice este problema así. En el cruce de la avenida Texas y el Paseo Universitario, un auto subcompacto amarillo de 950 kilogramos hacia el, que viaja al este por el paseo, que vendría siendo la horizontal, choca con una camioneta pickup color rojo de 1900 kilogramos que viaja al norte por la avenida Texas y se pasó el alto de un semáforo, que es la figura que está aquí. Los dos vehículos quedan pegados después del choque y se deslizan a 16 metros por segundo en
a 24 grados al este del norte. Calcule la rapidez de cada vehículo antes del choque. El choque tiene lugar durante una tormenta. Las fuerzas de fricción entre los vehículos y el pavimento húmedo son despreciables. Entonces, aquí, deme un segundo para mover el texto un poquito para que no quede tan pegado al problema anterior. Ahora sí. Entonces, me piden que calcule las velocidades antes del choque. Este es un auto, así que vamos a suponer que tiene una masa igual a masa sub A. Esta es una camioneta, así que vamos a colocarle masa sub C. Entonces los datos que tenemos son que la masa del auto son 950 kilogramos y que la masa de la camioneta son 1900 kilogramos. La velocidad del auto al inicio no la sabemos. La velocidad de la camioneta al inicio no la sabemos. Pero sí sabemos que los dos cuerpos, dice aquí, de que quedan pegados después del choque. ¿Qué tipo de colisión es esta? Recuerden, si los cuerpos quedan pegados después de una colisión, es una colisión plástica o perfectamente inelástica. Como quedan pegados, tienen la misma velocidad final, ambos cuerpos. 16 metros por segundo en dirección 24 grados al este del norte. Aquí incluso la figura ya tiene hasta el gráfico de los vectores. Así que si uno aquí quiere calcular, uno tendría que decir que son 16 metros por segundo. La parte X tendría aquí un coseno de 24 grados. Y la parte Y tendría un seno de 24 grados. Ahora, por lo menos lo único que sabemos es que el auto iba hacia el oeste, hacia el este, y que la camioneta iba hacia el norte. Es lo único que sabemos. Entonces apliquemos conservación de momentum lineal. Momentum lineal en X. En X tenemos aquí la situación antes y al lado derecho tendremos después del choque. Antes del choque tenemos la masa del auto por la velocidad inicial del auto en X, más masa de la camioneta por la velocidad de la camioneta al inicio en X. Al final vamos a tener la masa del auto por la velocidad del auto al final en X, más la masa de la camioneta por la velocidad de la camioneta al final en X. Pero como la camioneta va hacia el norte, la velocidad de la camioneta en X va a ser cero, porque esta solamente se mueve hacia el norte.
Y por otro lado, ambos cuerpos iban con la misma velocidad, que era esta cantidad de acá. Así que podemos aquí factorizar por las velocidades. Y nos queda esto que es factor de la velocidad de cualquiera de los dos en realidad en X porque son iguales. Así que ahora simplemente calcular cuánto vale la velocidad inicial en X del auto. Sería la suma de las masas por la velocidad del auto al final en X dividido por la masa del auto. Coloquemos los números a esta cosa. La masa del auto me dijeron que eran 950 kilogramos. La masa de la camioneta me dijeron que eran 1900 kilogramos. Por la masa del auto que son 950 kilogramos. Por la velocidad del auto o de la camioneta, recuerden que eran iguales, en X. Miro mis ecuaciones y sería 16 por coseno de 24. Veamos cuánto da esto. Numerador, 950 más 1900 por 16 coseno de 24 grados. La calculadora está en grados, así que está bien. Y esto tenemos que dividirlo por 950. Y esto nos da 43.85 metros por segundo. Podemos aproximar como 43.9. Entonces con esto ya tenemos la velocidad del auto al inicio. 43.9 en la dirección de Y, en la dirección de, me refiero de X, perdón, y 0 en la dirección de Y. Recuerden que el auto inicialmente iba hacia el este. Antes de continuar, ¿dudas? ¿Algo que no se ha entendido? Ya sea con la física o con la matemática realizada aquí. Ok, recuerden, no tengan miedo de preguntar. No hay pregunta tonta en esta clase, así que si tienen dudas, consulten. Si no hay dudas, vamos con el momentum lineal en Y. Aquí hicimos el cálculo con X. Vamos con el momentum lineal en Y. Momentum lineal en Y. Tenemos masa del auto, velocidad del auto al inicio en Y, más masa de la camioneta, velocidad de la camioneta al inicio en Y. Tiene que ser igual a la masa del auto por la velocidad del auto al final en Y, más masa de la camioneta, velocidad de la camioneta al final en Y.
pero nosotros sabíamos que el auto avanzaba hacia el este. Por lo tanto, la componente norte de la velocidad del auto es cero. Masa de la camioneta, velocidad de la camioneta en I. Y por otro lado, recuerden que el choque era un choque plástico, así que estas dos cantidades de aquí, estas dos velocidades son iguales, por ser un choque plástico, por ir los dos cuerpos al final pegados. Entonces podemos factorizar por esta velocidad. Recuerden, choque plástico. Es porque estas dos cantidades son iguales que aquí estoy factorizando, no es por ninguna otra razón. Entonces con esto podemos calcular la velocidad de la camioneta inicial en el eje Y. Sería la suma de las masas por la velocidad de la camioneta al final en I, dividido por la masa de la camioneta. 950 kilogramos es la masa del auto, 1900 kilogramos es la masa de la camioneta. La velocidad final en I, retrocedamos un poquito, sería 16 por seno de 24. Disculpen, a ver. Disculpen, aquí tuve un pequeño problema. Si ustedes miran el gráfico, aquí me equivoqué. Esto de aquí era seno de 24 y aquí era coseno. Y de hecho yo lo dije así, pero no sé por qué lo escribí de otra forma. Pido disculpas por mi error. Así que aquí hay que corregir también ese dato. Y acá sería coseno de 24. Así que primero voy a corregir el número de arriba, que es el que tenía un pequeño problema ahí. El número de arriba que tenía mal escrito era el siguiente. 950 más 1900 por 16 seno de 24 dividido por 950. Esto da 19.5. Ahí sí. Ya. Ahora sí el de abajo. 950 más 1900 por 16 coseno de 24 dividido por 1900. Y esto me da 21.9. Así que con esto sabemos la velocidad de la camioneta antes del choque. En la dirección horizontal tenía cero velocidad, porque iba hacia el norte. Y en la dirección vertical iba a 21.9 metros por segundo.
Ya puede ser un poquito zoom out. Díganme si algo quedó en el aire o si algo quedó con dudas. Una pregunta del chat fue, ¿en general todo fue aplicación de la conservación del momentum? Sí, fue en realidad eso. Aquí, ¿por qué no aplicamos el coeficiente de restitución? Porque al ser un choque plástico, el coeficiente de restitución es cero, pero eso nosotros lo expresábamos bastante más fácil diciendo que las velocidades al final eran iguales. Por eso que solamente aplicamos a conservación del momento lineal. Vamos con otro problema. Este es un problema que he tomado prestado del libro de Yancoli. Dice, un núcleo radiactivo en reposo decae en un segundo núcleo, un electrón y un neutrino. El electrón y el neutrino se miden en ángulos rectos y tienen cantidad de movimiento de 9.30 por 10 a la 23 kilogramos metros por segundo y 5.40 por 10 a la menos 23 kilogramos metros por segundo, respectivamente. Yo creo que estas delta aquí son errores tipográficos. ¿Cuál es la magnitud y dirección de la cantidad de movimiento del segundo núcleo, en retroceso en particular? Entonces, miren, no es necesario que ustedes sepan con tanto detalle qué es un núcleo radiactivo ni qué es un neutrino. Ustedes trátenlos como partículas. Entonces, ¿cuál es la situación al inicio? Al inicio ustedes tienen un núcleo. Y dice que está en reposo. Lo que ocurre al final dice que hay un decaimiento. O sea, el núcleo pasa a ser un núcleo diferente ahora, pero se emite un electrón y un neutrino. El electrón lo voy a dibujar de color verde. Y el neutrino va a ser dorado. Y dice que se emiten en ángulos rectos. Y la pregunta es por la cantidad de movimiento del segundo núcleo. No nos dan la masa del núcleo, pero por el momento no importa, porque nos están preguntando por la cantidad de movimiento, nos preguntan por P, no por V. Así que veamos cuánto da. Como dijo el compañero, efectivamente aquí es conservación del momentum lineal. El momentum lineal al inicio tiene que ser igual al momentum lineal al final.
al inicio yo tengo simplemente el momentum del núcleo al inicio. Al final, yo tengo el momentum del núcleo al final más el momentum del electrón más el momentum del neutrino. Ahora, ¿cuánto era el momentum del núcleo al comienzo? Cero. ¿Por qué cero? Porque el núcleo al comienzo estaba en reposo. Así que ahora ustedes pueden calcular directamente cuánto vale el momentum del núcleo al final. Ustedes lo que hacen es pasar restando estos dos momentums, el verde y el dorado. Sería menos el momentum del electrón menos el momentum del neutrino. Entonces, calculemos. Según nuestro dibujo, el electrón salió disparado en la dirección X, según el dibujo que hemos simplificado aquí, con esta cantidad de movimiento, 9.30 por 10 a la 23 negativo. 9.30 por 10 a la menos 23. Es la dirección de X. Y por otro lado, el neutrino, aquí lo dibujamos en el eje Y. Dijeron que eran en ángulos rectos. El momentum del neutrino es 5.40 por 10 a la 23, negativo. Como va en la dirección Y, tiene que ir con J. Así que así es como queda el momentum final del núcleo. Aquí queda en su forma vectorial. Pero nosotros nos están preguntando en particular por la magnitud y dirección. ¿Cómo ustedes calculaban la magnitud de un vector? ¿Cómo se calculaba el módulo de un vector? ¿Qué teorema ocupábamos para calcular el módulo de un vector? Ahí ya un compañero en el chat ya dio con la respuesta la raíz de los cuadrados, la raíz de la suma de los cuadrados. Usamos básicamente el teorema de Pitágoras. Entonces con esto tenemos que la magnitud del momentum del núcleo al final vendría siendo la raíz de la suma de los cuadrados. Veamos si la calculadora aguanta este cálculo. Sería, paréntesis. Primer término lo colocamos entre paréntesis, menos 9.30 por 10 elevado a menos 23 al cuadrado, más menos 5.40 por 10 elevado a menos 23.
al cuadrado y cierra raíz. Y esto nos da un total de 1.075 por 10 elevado a menos 22 kilogramos por metro dividido por segundo. Entonces con eso ustedes tienen la magnitud. Veamos cuánto da la dirección. Ya saben que este vectorcito tiene una magnitud de 9.30 por 10 a la menos 23 a lo largo del eje X, negativo, sí, y una magnitud de 5.40 por 10 a la menos 23 hacia abajo. Y lo que nosotros estamos buscando es esto. ¿Cuánto es el ángulo que hay aquí? Entonces ustedes pueden calcular ese ángulo con la arco tangente. Ustedes primero dense cuenta que la tangente del ángulo beta que está aquí se puede calcular con la división del cateto opuesto por el cateto adyacente. El cateto opuesto es 5.40 por 10 elevado a menos 23. El adyacente es 9.30 por 10 elevado a menos 23. Los 10 a la 23 negativos se cancelan. Así que podemos aquí calcular el ángulo beta como la tangente a la menos 1, o también llamada arco tangente, es el verdadero nombre de esta función, de 5.40 dividido por 9.30. Veamos cuánto da esto, pues. Arco tangente de 5.40 dividido por 9.30. Cierra paréntesis. Y esto da que son 30.1 grados. Así que ahí tenemos el ángulo al cual sale retrocedido el núcleo. Ok. Denle un vistazo a eso, díganme si hay alguna duda o algo que no haya quedado claro. Bueno, el tiempo nos permite ver un problema más, así que denme un segundito aquí y les voy mostrando. Este problema también extraído del Yankoli. Dame un segundito, aquí mi computador está con problemas para copiar. Ahora sí. Dice el problema así. Un águila de 4.3 kilogramos que se mueve con rapidez versus va, está en ruta de colisión con una segunda águila, un poquito más pesada, que se mueve a 10.2 metros por segundo en una dirección perpendicular a la primera. Después de que chocan, se quedan atoradas una con la otra. ¿En qué dirección y con qué rapidez se mueven después de la colisión? Así que contextualicemos.
Tenemos la primera águila, que se mueve, vamos a llamarle aquí con esta velocidad, vamos a suponer que va en esta dirección, y choca con otra que está avanzando en una dirección perpendicular. Así que vamos a suponer que viene o desde arriba o desde abajo. Por costumbre voy a colocar que viene desde abajo. ¿Ya? Esta otra águila es levemente más pesada. No, en realidad es harto más pesada en el contexto de una águila, pero bueno. Y tiene una rapidez de 10.2 metros por segundo. Iba bastante más rápido, así que me compadezco del águila más chica. Como consecuencia, después del choque, ambas águilas dice que quedan atoradas. Seguramente se pusieron a pelear en el aire, no sé. La pregunta es, ¿con qué rapidez y dirección se mueven? Así que aquí nuevamente tenemos que aplicar conservación del momentum lineal. Y dado que ambas águilas se mueven juntas, podemos considerar de que este es nuevamente un choque plástico. Bueno, apliquemos conservación del momentum lineal. Masa del águila A por la velocidad del águila A al inicio, más masa del águila B por la velocidad del águila B al inicio, va a ser igual a la masa de la águila A por la velocidad de la águila A al final, más la masa de la águila B por la velocidad de la águila B al final. Ahora, recuerden que este era un choque plástico, así que ambas velocidades son iguales. Puedo factorizar por la velocidad. Aquí incluso voy a poner velocidad final, porque en realidad es tanto de la águila A como de la águila B. Y aquí esto queda tal cual. Vamos viendo. Entonces, para despejar cuánto es la velocidad final, tenemos que pasar dividiendo lo que nos molesta, que es la suma de las masas. Así que queda lo de la izquierda dividido por la suma de las masas. La velocidad final entonces va a ser masa de A, velocidad de A al inicio, más masa de B, velocidad de B al inicio, dividido por la suma de las masas. Mientras termino de escribir, en el chat me preguntan si siempre en este tipo de ejercicio donde el choque sea plástico, se podrá factorizar por la velocidad si los cuerpos quedan pegados. Efectivamente, cuando los cuerpos quedan pegados, se terminan moviendo juntos. Como se mueven juntos, estas dos velocidades son iguales. ¿Y qué es lo que nos dice a nosotros la matemática? Que cuando tenemos una suma de dos términos con algo en común, uno puede factorizar por el término en común. Ese término en común en este caso es la velocidad. Entonces sí, se puede factorizar por la velocidad y es por esto. ¿Por nada? Ok, entonces ahora coloquemos los números. La masa de la águila A, al comienzo me dicen que eran 4.3 kilogramos. Por la velocidad del águila al comienzo del águila A. En nuestro dibujo estamos suponiendo que la águila va hacia la derecha. Así que
la velocidad serían 100.8 metros por segundo, pero solamente hacia la derecha. O sea, 7.8 por I unitario metros por segundo. Más masa de la águila B por su velocidad. La águila B tiene una masa de 5.6 kilogramos y una rapidez de 10.2 metros por segundo. En nuestro dibujo hemos supuesto que va hacia arriba, perpendicular a la águila A. Como va hacia arriba, su velocidad va a ser 10.2 en la dirección vertical. O sea, 10.2 por J unitario metros por segundo, dividido por la suma de las masas. Ahora aquí, y de hecho creo que se los voy a destacar con otro color para que quede más claro. Este primer vector, este primer término tiene un vector I unitario y este otro vector tiene un vector J unitario. Significa que son vectores que son términos que van en diferentes direcciones. No puedo llegar y sumarlos. No puedo sumar peras con manzanas. En el fondo estas serían peras y estas serían manzanas. Entonces yo no puedo sumar este número con este número. Tengo que mantenerlos separados. Entonces lo que yo tengo que hacer aquí es multiplicar y dividir, pero la parte X por un lado y la parte Y por otro lado. Es muy parecido como lo hicimos antes cuando hicimos las ecuaciones de X y las ecuaciones de Y por separado, solamente que ahora estamos justo trabajando juntos. Por 7.8 dividido por la suma de estos dos. 3 más 6 son 9, 4 más 5 son 9. La unidad de medida. Los numeradores siempre quedan aquí en kilogramos por metros por segundo, en ambos casos. Y el denominador está en kilogramos, así que los kilogramos se cancelan. Y veamos cuánto nos da esto. Calculadora nos dice que numerador en el primer caso es 4.3 por 7.8, dividido por 9.9. Nos da 3.39. Segundo caso, 5.6 por 10.2 dividido por 9.9. 5.77. Esta es una velocidad, así que queda en metros por segundo. Ok, así que con esto tenemos el vector de velocidad. Solo que a nosotros nos están preguntando por la rapidez y dirección. Si yo tengo la velocidad, ¿cómo calculo la rapidez? ¿Cómo calculo la rapidez si tengo la velocidad? Hace poco hicimos algo parecido. Cuando teníamos un vector, tenemos que calcular el largo del vector. ¿Qué hicimos esa vez? Recuerden, módulo de un vector, Pitágoras.
Y con eso nosotros tenemos la rapidez. Y la rapidez la calculamos, perdón, y nos va a dar que es la raíz de, paréntesis, el cuadrado de 3.39 y el cuadrado de 5.77. 6.69. Así que esa es la rapidez con la que ambas águilas salen pegadas después. Y ahora tenemos que ver la dirección, que esa es la otra cosa que nos están pidiendo. Ahí fue bueno que nosotros hubiésemos designado el eje X como la velocidad de una de las águilas. Nuestra dirección, ¿cómo la calculamos? Sabemos que este vendría siendo el vector de velocidad final y que ese vector tiene una componente horizontal. Aquí voy a dibujar de nuevo mejor este triángulo. Y que ese vector tiene un cateto X de 3.39 metros por segundo y un cateto vertical de 5.77. Así que con eso yo puedo calcular aquí el ángulo beta. Y al igual que en el ejercicio anterior, después aplico tangente a la menos 1 a la ecuación. La tangente de beta va a ser cateto opuesto al ángulo beta dividido por el cateto adyacente al ángulo beta. Y esto nos da un ángulo de 5.59.6 grados. Y con eso está finalizado el problema. Consultas o algo que no haya quedado claro del desarrollo. Ok, si no hay dudas, dejamos la clase de hoy hasta aquí. Nos encontramos mañana y mañana terminamos de reforzar estos conceptos.